Buenos días, compañero. Mi nombre es Raúl Fernando Pérez Vergara y mi grupo está conformado por José Armando Rocha y Fernando Lora. Y en este video le vamos a hablar sobre la herencia y la raíz. Aquí le dejo a mi compañero Fernando que le va a hablar un poco acerca de la herencia. Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre qué es la herencia en Java. La herencia es un pilar importante de programación orientada a objetos. Es el mecanismo en Java por el cual una clase permite heredar las características, atributos y métodos de otra clase. Terminología importante. Superclase. La clase cuyas características se heredan se conoce como superclase, o una clase base o una clase principal. Subclase. La clase que hereda la otra clase se conoce como una subclase o una clase derivada, clase extendida o clase hija. La subclase puede agregar sus propios campos y métodos, además de los campos y métodos de la superclase. Por ejemplo, aquí tenemos a una superclase y estas dos son las subclases o clase hijas. Las subclases van a heredar los métodos y los atributos de la superclase. Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañero José Rocha para que haga el código. Bueno, una vez entendido la clase de herencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear unos atributos, como dice ahí, vamos a crear unos atributos para mostrar los usuarios que se aparecen en una empresa. En este caso, vamos a agregar atributos. Pero primero vamos a dar un ejemplo, una explicación. Hay, hay tres, tres tipos de datos, o sea, ya lo digo. En el caso de Private es donde van a almacenar los datos, los atributos cuando pongan atributos de la clase persona, de una clase, perdón. Los datos que están en privado no pueden ser utilizados en otras clases, aunque utilices la herencia. Los que son protegidos pueden ser utilizados en otras clases. Y en public, puede usarlo en cualquier tipo de clase a través de la herencia. Así que en este caso vamos a usar protected para que podamos atraerlo en otra clase. Ponemos la variable tipo string para almacenar los nombres de la persona. Ponemos ahora protected. Ponemos string apellido. Ahora vamos a poner la edad del usuario. Tener que crear un constructor. Primero es insertar el código. Pero para no alargar mucho tiempo, vamos a dejar en insert code y ponemos constructor. Ya ahí mismo seleccionamos los constructores de los atributos que hemos generado. Aquí. Aquí mismo en el constructor te muestra como que aquí almacenan los parámetros de tipo string y los atributos se obtienen las variables. Vean. Una vez hecho esto, vamos a crear los métodos de get y de set. Agregamos métodos get set de cada atributo. Aquí en este caso ya los tenemos todos. El método get y el método set. Ahora vamos a la clase usuario. En esta clase, para poder dar los atributos de otra clase, lo único que tenemos que agregar aquí mismo al lado de la palabra usuario es ten y ponemos la clase persona. Va a marcar un error. ¿Por qué este sentido? Porque tenemos que crear un constructor. Pero antes de esto vamos a crear private. En esta clase no se va a variar para otra. Así que vamos a private y vamos a tener string, no, in. Ponemos el side del usuario y private el, el código
del usuario. Bien, ahora vamos a proceder a hacer el constructor. Crear un método para poder tener un constructor aquí en este caso es public. Ahora llamamos usuario. Va a recibir como parámetro todas las variables de la clase persona y la clase usuario. En este caso es string. Ponemos el primero nombre, coma, string, apellido, coma, in, edad, coma, los dos que hemos agregado aquí que se llama in, saldo, coma, in, código. Abrir y cerrar una llave. Dentro de eso tenemos que crear el método super para que coloque como si fuera un llamado de la clase persona. En este caso sería nombre, coma, apellido, coma, edad, punto, coma. Si era la clase super, vamos a hacer lo siguiente. Ahora ponemos this punto, que sería, como es primero el side igual a side. Ahora viene el this punto código igual a código. Bien. Ahora en esta misma clase vamos a crear un método que sería mostrar todo. Sería public void mostrar todo. Le damos un paréntesis y ahí dentro. Para mostrar todo vamos a mostrar, hacer un system system.out para que muestre los datos que están ya guardados. System.out. Primero lo que vamos a hacer es colocar el nombre igual, dos puntos, y ponemos más, y ponemos ahora nombre. Como ya está protegido, no está en privado, puedes llamarlo de modo nombre o puedes llamarlo en método get o método set. Bueno, en este caso lo voy a llamar el nombre. Ahora bajamos, comillas, barra en brecha para un salto de línea, y colocamos apellido, dos puntos, espacio. Ahora colocamos apellido, más lo otro que es edad. Perdón, primero la barra invertida en espacio invertir para que pueda hacer un salto en línea, y ahora colocamos edad más edad. Ahora colocamos lo que viene siendo otro que viene siendo el código del estudiante, código del usuario, perdón. En este caso es más código. Más, por último, colocamos side. En este caso vamos a colocar más side. Ya una vez hecho esto, vayamos a la clase principal. En la clase principal tenemos que crear un tipo de método de main para que pueda ejecutar. Ahora vamos a crear un objeto con la clase usuario. Le llamamos usu como tú quieras, y ahora ponemos new usuario. Tiene que recibir, recuerden, los parámetros de los atributos que ya están. En este caso sería el primer atributo, que es el nombre. En este caso, como es un string, se llama José. Ahora, coma, el segundo nombre, el apellido, que es Rocha.
Ahora colocamos la edad, que es 19. Ahora colocamos el saldo. En este caso tengo 3.000 de saldo. En este caso tengo 30.000 pesos. Así que vamos a colocar 30.000 pesos. Y ahora colocamos el código, que en este caso yo tengo código de estudiante que sería 38404. Y listo, punto y coma. Ahora vamos a llamar el objeto y vamos a mostrar datos, que en este track mostrar todos. Ahí vamos a mostrar todo lo que vamos a hacer. En este caso vamos a ejecutarlo. Sí, ok. Esperamos un ratico que mi computadora es un poco... Y listo. Ahí muestran todos los datos que agregué en el constructor. Y bueno, esto sería la clase de herencia. Ahora vamos por la clase de arrays. Vamos a explicar un poco brevemente. Mi compañero Raúl le explicará lo que es la arrays y procedamos. Arrays. Esta es una clase muy interesante de Java, puesto que si uno se pone a pensar nos ahorra mucho tiempo en cuestiones de implementación. Es decir, un array es un arreglo, pero tiene la ventaja de que su almacenamiento es dinámico. Y esto significa que su tamaño puede crecer o decrecer en tiempo de ejecución, algo que con un arreglo normal no se puede hacer. Por ejemplo, supongamos que este es un arreglo. Este arreglo tiene como definidas 10 personas, o sea, solo pueden entrar 10 personas a este arreglo, o sea, estas 10 personas que están aquí señaladas, dejando a estas 4 personas por fuera. En cambio, en la Rails no se le pone un valor, sino que entre cada dato o persona que entre va incrementando y se va almacenando. Bueno, una vez entendido el ejemplo de la Rails, vamos a proceder a un proyecto en Java. Aquí en NetBeans se creó una interfaz que puede para obtener los datos guardados y se van a almacenar en la tabla, esta tabla que está aquí. Lo que vamos a hacer ahora es el registro. Como son dos variables, dos datos que van a almacenar, van a poner los atributos de la clase. Lo primero que vamos a hacer son crear los atributos. Voy a crearlo de tipo privado, perdón, private. Ponemos string, van a hacer tipo string y ponemos el nombre de la variable. Voy a poner objeto, coma, y voy a poner cantidad. Una vez almacenado esto, vamos a crear los constructores. Ya les enseñé cómo crear un constructor de manera más rápida. Así le damos clic derecho para no tener que estar escribiendo todo ese poco código. O sea, ya le enseñé cómo funciona todo eso, así que ya no es necesario estar empezando desde cero. Lo que vamos a hacer es generar el constructor, perdón, y ahora vamos a agregar los métodos get y los métodos set, que serían métodos get y métodos set, y ponemos de cantidad y el de objeto. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la clase ArrayList. Una vez estando en la clase ArrayList, vamos a importar la librería de la ArrayList y vamos a importar la clase del registro. En este caso es import classes punto registro punto coma. Ahora es import java punto util punto arraylist. Esta que aquí va, punto coma. Ahora, una vez que ya tenemos importada la librería, vamos a proceder a crear un objeto de esa librería. Pero ¿cómo va a ser la función? Vamos a crear un objeto de acuerdo a los atributos que van a estar en la variable, en la clase de registro, y va a estar junto en el objeto de tipo libre ArrayList. En este caso es ArrayList.
abrimos y cerramos estas comparaciones, que no sé cómo se llaman, así que procedamos. Ponemos registro y aparte ponemos el nombre del arreglo, que sería arreglo, perdón, que son dos cosas muy diferentes, ya lo hemos explicado antes. Así que voy a ponerle arreglo para que sea un poco más cómodo. Igual a mí, ponemos arreglis, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Ahora vamos a crear un método de arreglis, donde vas a obtener todos los datos almacenados. Lo que vamos a hacer es, ponemos public arreglis y ponemos dentro de eso, dentro de estas cosas, string, que va a ser tipo string. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Así de este modo no va a tener un error. Por ejemplo, voy a poner un nombre cualquiera. Leer. Abrir y cerrar. De este modo no va a tener un problema. Se puede hacer todos los datos ahí. Pero hay que tener un aspecto muy importante. Si vas a crear una array list que va a obtener los datos de la clase registro, o sea, de los atributos de las variables, tienes que colocar los corchetes aquí. ¿Por qué sentido? Porque si no los colocamos saldrá un error. O sea, aquí no sale el error, pero cuando hagamos el proceso dentro del método, saldrá un error. Así que aquí adentro vamos a crear otro objeto para que pueda retornar dentro del método. Vamos a crear arraylist, ponemos de tipo string, cerramos y abrimos y cerramos el coquete, ponemos el nombre de la arraylist, que es arr igual a new, y ponemos arraylist. Una vez hecho esto, vamos a crear vamos a llamar a la variable arreglo, al objeto arreglo, punto for it, y ponemos aquí el contador. El contador vamos a llamarlo a la variable i. ¿Qué va a hacer esto? Todo lo que va a almacenar ahí va a contar. No va a tener un límite, va a contar. Vas a almacenar algo, se suma eso, se suma y se suma, se suma, se suma, cuantas veces entra allí. O sea, cada vez que entra dentro del for each, va a almacenar todas las veces que ha entrado y todas las veces que va almacenado. Y por eso se muestran como si fuera una lista. Ahora ponemos menos, menos que. Abrimos y cerramos llave. Perdón, cerramos llave, ya la tiene hecha. Ahora aquí vamos a llamar al objeto arr punto add, abrimos paréntesis, ponemos new, ponemos ahora string. En este caso, si vamos a cerrar y abrir, ¿qué pasaba si yo dejaba acá sin coquete? No me sale un error ahora, pero cuando hago el proceso todavía me saldrá ese mismo error. ¿Por qué? Porque no está coincidiendo con el arreglo del método. Así que vamos a dejarlo acá y ahorita les muestro qué pasaría. Ahora que estamos aquí, abrimos y cerramos llave. Pero en este caso vamos a tener que ponerle punto y coma para no adelantarnos mucho. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí va a poner i.get objeto. Hay que ponerlo en el orden que está en la clase de registro, en el orden. Va a poner el mismo orden que está en los atributos. Coma, coma, vamos a decir i.get cantidad, coma, para que quede allí bien.
Ahora dentro de esto hay que retornar la variable de el arreglo, que es agr. Bueno, listo, ya ahí no tenemos error. Ahora vamos a mostrar un pequeño detalle. Miren que yo no pongo, perdón, aquí no pongo acá los corchetes. Me va a marcar error. ¿Por qué? Porque no está tomando la variable parecida al método. Entonces, si le ponemos esto, no sale ningún error. Bueno, ahora lo que viene es crear un método donde pueda, o sea, lo que vas a crear, cada vez que le das crear, se guarda en la tabla, ¿cierto? En la tabla, perdón. Cuando ya le almacenan los datos en los campos, va a mostrar en la tablet, pero ¿cómo vas a llamar para que se muestren en la tablet? En este caso tenemos que crear una clase, eh, un método, perdón, que sería public. Ahora ponemos void, que nos va a tener un entorno, y ponemos crear. Ahora, como parámetro debe recibir una variable, una variable de tipo de la clase registro. Va a poner registro y ponemos un nombre cualquiera. Va a poner ADT. Ya hecho esto, abrir y cerramos llave. Dentro de eso tenemos que llamar al arreglo, al objeto de arreglo. En este caso es arreglo.add y ponemos dentro add. Ya. Esto es lo que va a hacer, almacenar todo lo que vas a hacer en la tabla, guardarlo en el arreglo. Ya tenemos la clase de la raíz. Ahora vamos a la tabla. Vamos en el botón crear, va a crear la lógica. Bueno, ya uno está entrando a codificar. Vamos a colocar vamos a crear un objeto para que maneje todo lo que va a hacer la tabla. En este caso, vamos a crear un objeto con la clase array. En este caso sería array. Creamos el nombre del objeto, lo va a llamar almacén. Ponemos igual new. Ahora ponemos array. Listo. Paréntesis. Punto coma. Listo. Una vez hecho esto, ahora vamos aquí en el botón crear. Ponemos en este botón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos el objeto que pusimos, que es almacén. Ponemos abrimos llave dentro, no, perdón, ponemos punto crear. Ponemos dentro new, ponemos el nombre del arreglo, que es usuario de lo que es el registro. Y ahora dentro va a recibir como parámetros lo que son el texto objeto y texto cantidad. En este caso sería la variable text objeto punto getText. Aquí coma. Ahora ponemos el otro, que es text cantidad punto getText.
Bien, ya con esto ya va a almacenar los datos que van a hacer. Ahora, bien, ya tenemos nuestro prototipo casi terminado. Ahora vamos a poner el botón cancelar, colocamos, ponemos text, objeto, punto, set, text, y va a recibir como parámetro un campo vacío. Ahora vamos a hacer lo mismo con text, text cantidad. Va a ser punto set text, punto set text, perdón, y va a recibir un campo vacío. Listo. Ya con esto hacemos todo. Ahora en botón cancelar, en botón salir, vamos a poner system punto exit, podemos cerrar. Bueno, listo. Ahora vamos a probar el programa para ver qué tal queda finalmente. Bueno, ya que estamos aquí, lo pude hacer un corte porque demoraba mucho. Ahora ponemos objeto, va a poner escoba, y cantidad va a poner 12. Vamos a crear, y mire que aquí está lo que almacena la tabla. Ahora, si voy a cancelar, se va a poner todo en blanco y listo, salir. Eso fue todo por nosotros en el grupo. Espero que les hayan gustado y espero que hayan entendido lo que queremos decir. Así que nos despedimos. Hasta luego.